Eh, Otra vez es el internet de Mauro, ¿verdad? ¿Cómo? Es que como que se trabó, pero no sé si es el mío. No, sí se trabó. Ah, Ah, bueno. ok. Por eso mismo les hago la Qué advertencia. triste. Sí, sale que está inestable mi conexión. Entonces, bueno, esperemos que eh, aguante, ¿no? Si no, insisto, ya saben, regreso, ¿no? No, si no hemos acabado la clase, pues Música es lo cuando esperamos. Ah, creo que ya. sí, Como ya, que se Ya regresó. ya Internet. regresé, sí. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar, pero ya saben que el internet es imprevisible, ¿no? Entonces, pues si no se puede, regresaré y estaremos así. Entonces, ¿qué tal les fue con las glosas del primer Tetzahuitl? ¿Cómo sintieron el texto en general? ¿Les pareció muy complicado? ¿Les pareció muy sencillo? Digo, yo sé que había partes que realmente eran bastante más sencillas que otras. A quien le tocó la parte del Ken, que de hecho fue la última que subieron al Classroom, esa parte quizás era de la más complicada del texto, y quizás la última oración, ¿no? Que creo que esta había subido Krista. Entonces, digamos que quizás en esas tengamos que parar más, que es donde están las voces pasivas, y me parece que en realidad el resto del texto es mucho más sencillo, y que pues quien le tocó la buena suerte de las primeras oraciones, pues le fue bastante bien, ¿no? Entonces vamos a ver, eh, esta es la glosa, digamos que habíamos quedado que todavía no íbamos a traducir completamente. Yo sé que puede servir a veces como referencia, ir traduciendo conforme uno va glosando, para saber exactamente de qué se habla, ¿no? Pero no solo nos importa en este momento la traducción, la traducción, ¿no? Ya como parte del método. Sí, ay, perdón, ¿sí está grabando? No, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Sí? según esto es. Ah, muy bien. Ah, sí, ya vi el punto. Entonces, decía, la traducción, pues es el resultado final, ¿no? Después de hacer el análisis, en realidad. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, pues la traducción ya es una interpretación en nuestra lengua. Pero esta interpretación en nuestra lengua, pues no puede ser simplemente gratuita de las cosas o de las palabras que vemos, sino que entre más claridad sintáctica tengamos de lo que estamos traduciendo, pues mucho más fácil vamos a poder también entender cómo en español se pueden construir lo que se dice en náhuatl, ¿no? Entonces justo, pues una vez que ya tenemos las glosas, podemos empezar a traducir, ¿no? Por supuesto también, conforme más experiencia tengamos, pues va a ser más fácil ir haciendo el análisis gramatical en la cabeza y ya no, que al final, pues las glosas serían más bien para presentar ejemplos ya dentro de la lingüística, ¿no? Ahorita lo hacemos como ejercicio. A un historiador, en realidad, las glosas no necesariamente le importan. A los lingüistas, a ellos sí les van a importar mucho porque ahí está todo nuestro análisis, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Independientemente de a quién le haya tocado, pues ahora podemos ir proponiendo quien quiera traducciones y también, pues el chiste es que veamos cómo está compuesto el texto, ¿no? La primera oración es esta, Inayamo Walaxi Españoles, y está muy fácil, ¿no? No sé si alguien tuvo alguna duda con esta oración en específico. No, creo que no. No, Quizás la palabra que no habíamos visto en el curso era Ayamo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es una forma de decir todavía no. Eh, entonces, la negación en realidad está aquí, ¿no? El acmo, y también esta de acá es un negativo, y este ya, si se acuerdan, ya significa ya, también en español, entonces es un ya no. Literalmente es un ya no. Y a partir de ahí es que construimos el sentido de todavía no. Y entonces también habíamos dicho que este in tenía un montón de funciones, y entonces vamos a poder sumarle un nuevo significado, que es cuando. Entonces también in, en ciertos contextos, y sobre todo, y esto es muy constante, cuando empieza una oración en pasado, o que hace referencia a un evento en el pasado, es ahí cuando va a significar cuándo, porque va a establecer la relación temporal en la que suceden los eventos, ¿no? Y entonces uno necesita decir, sucedió tal cosa en el momento en que estaban pasando estas otras cosas. Y es ahí donde vamos a tener el uso de in con este significado de cuándo. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Que además decir que es un determinante o un artículo es simplificar el significado de in, lo vamos a seguir glosando así,
pero, insisto, hay que tener siempre como esta noción de que en realidad in significa un montón de cosas, ¿no? Entonces, sim empezamos por un cuándo, y luego, ¿qué más? ¿Alguien quiere proponer cómo sigue la traducción? Cuando todavía no llegaron los españoles, algo así, no. Pero O cuando fíjate, todavía no llegaban. probablemente, sí, ¿Todavía no llegan los españoles? literalmente es lo que dice Diego, ¿no? Cuando todavía no llegan los españoles, y entonces ahí es donde uno empieza a ver, ¿no? Que la distribución de los tiempos en náhuatl y la forma en que se narra en náhuatl los tiempos pasados no necesariamente corresponden a lo que, o a la manera en que nosotros narramos los eventos pasados en español. Entonces, en ese sentido, digo, lo que dice Diego es en realidad la traducción. Podemos hacer primero una traducción muy literal y después justo hacer lo que hizo Salvador, que Salvador proponía cuando todavía no llegaban. Y entonces ese llegaban otra vez le corresponde más al español que lo que le corresponde al náhuatl. Entonces ahorita como ejercicio vamos a hacer esta primera traducción un poquito más literal, por ejemplo en estas cosas de los tiempos, porque la tarea para el próximo martes es que ustedes ya hagan cada quien con las glosas que tenemos aquí, las traducciones, digamos, más adaptadas, como es mucho más cercano ya a la forma del español, ¿no? Y para eso, también al ratito acabando la clase, les voy a subir un artículo de esta Berenice Alcántara, que trabajó, no sé si supieron, hace no mucho tiempo, creo que hace como un año, hubo una exposición justo sobre los Tetzahuitl en el Museo de Antropología, y entonces hubo un libro de ahí, y creo que hay una... Ay, sale que mi conexión es inestable. Y creo que hay un número de arqueología mexicana dedicada específicamente a esta idea del Tetzahuitl, ¿no? Entonces, les voy a subir este artículo, ahí viene una traducción y viene el texto, no con todas las especificaciones que tenemos así, sino aquí, perdón, sino literalmente como está en el Códice Florentino, está transcrito a la computadora, y entonces también para que puedan ver otras propuestas de traducción y podamos contrastar, ¿no? Hacia qué conclusiones quizás nos lleva el análisis gramatical que no se reflejan en la otra traducción, o qué otras cosas de la traducción que están en la traducción de Berenice nos ayudan a entender mucho más también lo que está aquí contenido, ¿no? Entonces también va a ser un ejercicio interesante leer esa propuesta de traducción y leer y proponer traducciones mucho más cercanas al español. Bueno, entonces, perdón, decían que era cuando todavía no llegan. Y bueno, aquí también es muy interesante que empiecen a ver que desde el siglo XVI empezamos a tener una presencia muy fuerte de palabras en español. Y estas palabras en español, digo, todavía aquí no aparecen tantas, conforme este texto, por ejemplo, el Códice Florentino, en este libro, avanza y empieza a narrar pues ya la guerra entre los mexicanos y los españoles, pues va a haber muchísimos más préstamos, vamos a tener palabras como caballo, vamos a tener palabras como capitán, como, eh, como don, etcétera, etcétera, que nos van a empezar a hablar justo del contacto lingüístico que estaba sucediendo en este momento. Es decir, que, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, que no conocemos en realidad textos en náhuatl que no tengan alguna influencia del español, ¿no? ¿Por qué? Porque todos se escribieron ortográficamente ya en épocas de la colonia, y en casi todos vamos a encontrar que no hay, o que no haya palabras en español. Perdón, Saúl, creo que abriste el micrófono, ¿verdad? Sí, iba a decir que justamente en el lienzo de Tlaxcala, de hecho hasta se nota que ponen como espía traidora o capitán mexicatl, y creo que hasta llegan a, bueno, eso se me hizo muy interesante, cómo cambian los nombres, ¿no? Como Narváez, creo que lo ponen como Albaez normalmente. Claro, y Bueno, esa es otra, perdón, y esa es otra cosa que es muy interesante, ¿no? Porque claramente, cuando ustedes lo están sufriendo a la inversa, pues la fonología del náhuatl no se parece nada a la del español. Y entonces, ¿qué hacen los españoles? Pues, por ejemplo, cuando hay una palabra que entra al náhuatl y tiene el absolutivo tl, lo que va a pasar es que en lugar de tl tengamos t, y entonces en lugar de chocolate, ¿no? Pensando que sea una palabra náhuatl, chocolate. O en lugar de shitomat, que es así es una palabra náhuatl, tenemos jitomate. Y entonces también algo que no podemos evitar en este momento es empezar a pensar en todas estas formas distintas en que las palabras entran al español del náhuatl y a la inversa. Como en el náhuatl, como dice Saúl,
de repente, no sé, en lugar de tener un apellido como decano, con el de de la preposición del español, tenemos formas como gano, ¿no? Y eso se llama hipercorrección porque hay allí una serie de correcciones que habrían hecho a los hablantes de náhuatl, en donde decían que había gas y no todo era K. El náhuatl, como ya hemos visto, no tiene gas. Y entonces a partir de ahí empiezan a hacer adaptaciones y justo pues también nos ayuda a saber pues digamos, son comunidades que están hablando entre sí, ¿no? Y entonces no pueden evitar traer una palabra, construcciones incluso formas de narrar entre una y otra. Y entonces también eso es una parte que no podemos olvidar cuando estamos ya analizando un documento y no una oración de gramática, ¿no? En realidad este es lo que nos interesa. Las oraciones de gramática son para trabajar, para practicar y para tener herramientas después para acercarnos a estos textos, ¿no? Y bueno, Saúl, yo no conozco el lienzo de Tlaxcala, pero que si quieres, y si el grupo está interesado, podríamos en algún punto trabajar un poquito del lienzo de Tlaxcala, si tú tienes interés, justo para que veamos otros tipos de documentos, ¿no? Porque claramente ese sí tiene una tradición más cercana a digamos, como una historia colonial, perdón, prehispánica, que estos que son claramente coloniales, ¿no? Entonces, si quieres, después nos ponemos de acuerdo, si estás interesado, y lo podemos trabajar acá. Sí, estaría muy Sí, claro. interesante. Perfecto. Bueno, entonces la primera oración ya quedó. Cuando todavía no llegan los españoles, Oc Matlaxihuitl. Aún, y esto es 10 años. Claramente ahí en español nos hace falta algo. ¿Qué nos hace falta? Una preposición. ¿Cuál sería la preposición que nos faltaría? En 10 años. Como son, ¿en 10 años van a llegar los españoles? ¿O qué No. podríamos decir? Aún hace 10 años. Algo así, más bien está diciendo algo como faltaban todavía 10 años, ¿no? Recordemos que este OC es aún todavía, tiene ambos sentidos. Podría ser Bien, como aún 10 años faltaban o algo así. exacto, ¿no? En realidad es algo así como aún, y vamos a empezar a ver, ¿no? Justo, por ejemplo, aquí faltar en español, voy a poner en presente porque venimos de un verbo en presente, ¿no? Y entonces tendríamos que pensar que este verbo tendría que ir en ese tiempo. Aún faltan 10 años, y entonces vean cómo este verbo en español, perdón, no aparece en la estructura en náhuatl. ¿Por qué? Porque es parte de estos verbos, en español no se siente así, pero en náhuatl claramente está construido de esa manera. Es como ser y estar, o haber, o existir. Entonces, cuando tenemos ese tipo de construcciones, recuerden, puede aparecer el verbo kaj, que sería el más neutro en tanto posición, y en ese sentido pues significa ser, estar, pero en realidad pues no van a aparecer, ¿no? Exactamente el verbo ser, o lo que nosotros pensamos como el verbo ser, cuando habla de existencia, no existe. Y aquí nos está diciendo aún no existen 10 años, una cosa así, para que lleguen. Entonces lo vamos a traducir como aún faltan 10 años, ¿no? Y entonces, justo 10 años antes de la conquista, se manifiesta el primer Tetzahuitl, ¿no? O sea, la primera premonición de la caída de México. Y justo por eso, pues empieza, digamos, el terror dentro de la comunidad nahua, porque ya saben que algo malo va a pasar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Lo único No. quizás que habría que decir, perdón, es este Shiwit, ¿no? Cuando el semestre pasado habíamos visto que Shiwit significaba en realidad dos cosas distintas, ¿no? O bien puede ser año, o bien puede ser hierba. Cuando tengamos estas palabras, son en español lo que llamamos también homófonos, ¿no? O sea, no significa que una sola palabra signifique ambas cosas que en realidad parecen medio distantes, ¿no? Podríamos intentar generar una etimología popular en la cual, pues, digamos algo de por qué Shiwit es tanto año como hierba. Pero en realidad parece ser que son palabras que se parecen en todos los sentidos fonológicos, pero vienen de dos diferentes palabras del protonahua, y entonces, pues en realidad son dos cosas distintas, ¿no? Y en este caso habría que decidir si estamos hablando de plantas o estamos hablando de años. Eso ya es una cosa que nosotros tenemos que llenar porque estas palabras se parecen. Y además, en esta posición, cuando va con años, con números, justo está hablando de años, ¿no? Es una cosa que vamos a llamar clasificador numeral, y entonces el clasificador numeral ya habíamos visto algunos, como TET para cosas redondas,
como Tlamantli para cosas muy en general. Bueno, aquí hay otro, ¿no? Que es Xihuitl, justo para años. Entonces, todavía nos faltan 10 años para que lleguen los españoles en este punto. Luego, Centlamantli, Tetzahuitl, Axto, Nes, Ilhuicatitech. ¿Con esto alguien tiene alguna duda específica? Ok, entonces si no hay dudas muy particulares, ¿cómo podríamos hacer una traducción muy literal de lo que está aquí? ¿Un Podría ser. presagio aparece en el cielo? Perdón, Flor, Un ¿cómo? presagio primero aparecerá en el cielo o algo así, ¿no? Algo así, pero entonces recuerden, en realidad, y aquí es donde empieza como la complejidad sintáctica, estas palabritas, esto no lo hemos dicho tan sistemáticamente, pero sí han salido, hay palabritas que podemos llamar partículas o adverbios, podríamos llamarlas de muchas maneras, pero estas siempre van a aparecer al inicio de una oración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta y tendríamos que asumir que esto es toda la oración, como digamos, completa. Y entonces, cuando tenemos elementos que se salen de la oración, lo que estamos haciendo es lo que en lingüística se llama focalizarlos. Es decir, estamos llamando la atención sobre las cosas de las cuales estamos hablando. Generalmente, eso es verdad, van antecedidos por un in, lo cual les permite como estar todavía más fuera de la oración, pero también cuando se salen hacia un lado, en realidad también tenemos ese mismo proceso de focalización, aparezcan o no aparezcan con el in. Y entonces esto habíamos tenido como un recurso para intentar traducirlo lo más literal posible, dado este movimiento. ¿Se acuerdan cuál era? ¿El primero sería? Como si Primero. estuviéramos contando así como de primera cosa que sucedió, segundo, tercero. Como primero sucedió esto, ¿no? Ajá, pero lo primero sucedió, esto está acá. Achtones ilhuicatitech. Y esto de acá, digamos, podemos saber que va a ser el sujeto de esto, porque además la tercera persona del singular, pero está medio salido de la oración. Y entonces en español, eso luego lo hacemos, digamos, como prosódicamente, y solemos poner comas, ¿no? Y entonces, algo así como un presagio, y luego, si fuera un objeto directo, sería más fácil ver este fenómeno, es un sujeto, entonces un presagio, primero, y este primero no está contando al presagio, está dando también una idea de secuencialidad de la acción. O sea, es como un primeramente, si quieren. Quizás sea más claro en español ponerlo primeramente. Y entonces, para darle como sentido literal también al presagio que está afuera, luego hemos recurrido a esta construcción como respecto a. ¿No? Y entonces, respecto a al primer presagio, ¿no? O al presagio número 1, incluso podría ser así, al presagio 1, y luego así, achto, primeramente, recuerden que es muy literal, ¿no? Justo eso después es lo que ustedes pueden modificar para darle más sentido en español. Entonces, achto, primeramente, y luego sí, nes. Y entonces, ¿eso cómo lo traduciríamos literalmente? Es como primeramente aparecerá en el cielo, ¿no? Exacto, aparecerá. Y exacto, el Wicatitech, recuerden que cuando veíamos los locativos, habíamos dicho que había dos posibilidades. O bien que tuviera, voy a ponerlo aquí, ahorita lo regreso. Hoy no veo la vocal larga. Bueno, hagan de cuenta que es una vocal larga. Y entonces tendríamos itech y tendríamos algo como ilwicat, ¿no? Y entonces eso podríamos saber qué significa en el cielo por esta relación posesiva, ¿no? Recuerden que los locativos en náhuatl es lo que llamamos sustantivos relacionales, y los sustantivos relacionales suelen aparecer poseídos para indicar de qué se está hablando. Esa era la primera opción, y de hecho va a aparecer en algún otro punto en el texto. La otra era juntando el sustantivo con, o sea, como metiéndolo en la palabra que indica la locación, y en estos casos, con excepción de pan, necesitábamos un elemento que nos permitiera juntar ambos, que era lo que íbamos a llamar ligadura. Entonces, en realidad, y para lo que vamos a ver, no esta clase, sino ya las clases que vienen,
es muy importante que recordemos que puede existir esta cosa aquí en medio, que no tiene significado en realidad, o al menos no hemos, digamos, quienes trabajamos la lengua en términos lingüísticos, pues no hemos logrado establecer un significado claro para esto, ¿no? Loné lo intenta y no lo logra, probablemente, insisto, o al menos a mi gusto, esa es la gramática más, pues más profunda del náhuatl, y no logra establecer un significado para este ti, y entonces lo vamos a llamar ligadura. Entonces tenemos cielo como poseedor, en realidad toma la posición del poseedor, tech, lo que nos indica la locación, y exactamente el wikatitech lo traduciríamos como en el cielo. Otra cosa que debemos tener muy claro, y esto seguro lo han visto, por ejemplo, en inglés, es que las nociones locativas no exactamente se corresponden con entre una lengua y otra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en español tenemos en para las cosas que están encima de una superficie y para las cosas que están contenidas dentro de otro elemento. En inglés, por ejemplo, eso se distingue entre in y on, ¿no? Y entonces también siempre hay que estar ahí muy cuidadosos de intentar saber exactamente qué relación locativa está teniendo un elemento con el resto de la acción, digamos, ¿no? Otra cosa que es interesante en esos términos, en la manera en que empieza a construirse la narración, es que vean, en realidad todos los eventos son pasados, pero en ningún lugar hasta ahora ha aparecido un pasado, y aquí está en presente, y a partir como de ese presente primero en el que está parado el narrador, ya sabe qué es lo que va a pasar, y entonces habla en futuro, ¿no? Este futuro de aquí tiene relación con los elementos que están acá arriba, o sea, con este presente. Digamos que aquí todavía no ha aparecido, en realidad en ambos casos, como lo están narrando muchos años después, sabemos que ya apareció. Entonces, digamos que ese sería como estas narraciones en español, que luego llamamos presente histórico, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la Grecia antigua y empieza, primero, no sé, llegan los áticos y pelean con los, con los medos, o sea, con los persas, y entonces y empieza un tipo de narración. Justo ese es el tipo de cosas que estamos viendo acá. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Hasta acá no hay ninguna duda. ¿Alguien que haya tenido problemas al momento de leer esto o ahora que estábamos revisando las glosas? Ok. Y entonces luego tenemos este yuki in Tlemiyahuatl. Y entonces decíamos que este yuki o yukin, ¿no? Puede tener ambas formas. Es una cosa rara, está relacionada, seguramente ya se percataron, con el yug, que significa así. ¿Sí se acuerdan de ese yug, no? Lo que hacen cara Del que como- vimos el semestre pasado, sí. Sí, lo vimos el semestre pasado y aquí además aparece más abajo. Entonces, digamos que este yuki, dice Loné, y también lo dice Wimmer, que debe haber existido un verbo como iwi, y que este iwi era el que significaba originalmente ser como algo, o es ser parecido a algo, o ser de esta manera. Este verbo ya no se atestigua, es decir, ya no se conoce en realidad en el náhuatl clásico, lo reconstruimos en términos históricos, y entonces este aquí de acá, con este también nos vamos a empezar ya a, digamos, como a pelear un poquito en lo que viene del semestre, porque este significa algo así como un perfectivo. Y esos perfectivos luego en español los vamos a traducir como participios o como adjetivos, ¿no? En realidad es aquí donde tenemos que empezar a pensar que el náhuatl no tiene más que unos cuantos adjetivos y todos los demás son verbos que significan acción terminada. Y entonces como la acción ya está terminada, podemos emplearlos como adjetivos, ¿no? Y en español hacemos lo mismo. En realidad con el participio podemos hacer adjetivos. Entonces, bueno, eso era nada más para que vieran la construcción específica de yuki, y entonces, ahora sí, lo podemos traducir con este valor medio predicativo, y aquí la pregunta sería, estamos hablando de un verbo ser. Ustedes, vean, estamos primero en un presente y luego en un futuro. ¿Cómo traducirían el verbo ser en español, lo más literal que puedan, pensando en la estructura que está ahí, para el verbo ser que está contenido en esta forma? En español, ¿no? Recuerden que eso es en español.
¿Será Una opción es será o es? y la otra opción es, ¿no? Y en realidad, ahí uno habría que pensar si ya lo está viendo el narrador o si todavía está como prediciendo su aparición, ¿no? Y entonces, ¿qué es este nes de acá? Entonces, cualquiera de los dos podría ser una traducción literal, porque el verbo en realidad no está ahí. Entonces, voy a poner las dos. Y entonces luego, o sea, yuki significa dos cosas en realidad. Por una parte, compara, y por otra parte, establece la manera en que es una cosa. Entonces, generalmente cuando uno establece la manera en que es una cosa, pues se ayuda de otros elementos para decir cómo son, ¿no? Y eso es lo que llamamos comparativo. Entonces vamos a tener ser, será o es como intlamiyawat. Y entonces tenemos aquí que es una llama, ¿no? Entonces tenemos será o es como una llama. Y probablemente aquí, pues incluso la versión menos literal de ese texto tendría una construcción como esa, porque tampoco hay mucha más complejidad sintáctica en esta parte, ¿no? Entonces ya tenemos, será o es como una llama, yuhki in tlecuesalotl. Y eso sería entonces, ¿Será o es como una hoguera? como una hoguera o como una llama. En realidad, tlecuesalotl significa ambas cosas. Se ve que está ahí el fuego, ¿no? El tle, esa es la palabra fuego, de tle. Y eso también sirve, empezar a observar la composición de las palabras, para cuando no conozcan una palabra y les dé flojera ir al diccionario, puedan ustedes ir viendo cómo está compuesta la palabra y más o menos construir el significado en español, ¿no? Entonces, este tle es fuego, y entonces ya sabemos al menos que nos está hablando de algo de fuego. Este lot es además propiedad específica de algo, ¿no? Entonces está hablando de algo de alguna propiedad que es particular del fuego. Para no repetir la palabra nosotros, podemos usar hoguera. Pero lo que es interesante también es un recurso narrativo del náhuatl, como que la lengua narraba de una manera muy plástica, ¿no? Y entonces justo para darnos mucha referencia acerca de cómo es una cosa o qué estaba pasando, va a repetir, ya habíamos dicho, no solo las estructuras sintácticas, sino incluso palabras que tienen un significado muy cercano entre sí. Eso es como para que quien lea pueda justo ir como que no tenga dudas acerca de lo que se está narrando, sino que además se va especificando ciertas particularidades, ¿no? Vamos a ver después, cuando estamos ya con las estructuras pareadas, justo como la primera estructura suele ser muy general y conforme va avanzando el texto, las cosas muy generales se van especificando, ¿no? Y eso en realidad ya no es tanto como sintaxis, sino es como más un recurso retórico, ¿no? Ya estamos hablando aquí de qué manera cuentan las cosas. Luego tenemos Yuhkin Tlahuizcali. Y entonces, esto otra vez sería como será, o es, como. Y entonces Tlahuizcali es amanecer, como un amanecer. O como el amanecer, ¿no? Porque en realidad el amanecer en español solo tiene una referencia. Y entonces aquí, ¿qué imagen nos está dando el texto? Bueno, no sé, yo estaba pensando como en un cometa o algo así. Hasta ahora, justo todavía no sabemos exactamente bien qué está pasando. Justo lo que dice Saúl es, hay una imagen, hay una cosa de llamas en el fuego, ¿no? Entonces, justo lo primero que uno podría pensar es, quizás va cayendo una especie de cometa tan luminoso que parece el amanecer o que parece una llama. Sí, y hasta aquí uno podría, y la narración en realidad nos lo está planteando así, todavía no nos dice nada acerca de la forma en que está apareciendo esta cosa. Y justo lo siguiente que va a hacer, para que no tengamos duda de exactamente cómo es lo que apareció en el cielo, nos va a empezar a hablar de la forma. Y entonces justo, bueno, antes de eso, tenemos especificaciones de la manera en que aparece. Y aquí es donde nos va a empezar a hablar de la forma, en realidad. Pipi shout. Y algo que
digo, yo no me había percatado hasta, hasta ahora que estaba haciendo yo las glosas, es que en realidad la nota al pie les había puesto que esto era el verbo ser, y que entonces también era estar, pero más bien con un sentido progresivo en español, ¿no? Como en inglés I'm going to, etcétera, etcétera. En náhuatl muchas veces ese tipo de construcciones se van a generar con el verbo ser pegado al verbo. Y justo lo primero que vamos a ver después de acabar causativos son estos verbos que se le pegan a otros verbos para especificar ciertas maneras de acción. Pero resulta que ya revisándolo bien, ahí ese fue mi error, en realidad no es el verbo ka, o sea, bueno, ka, el verbo ser, el que está ahí, sino el verbo ikkak. ¿Se acuerdan? El verbo ikkak es estar de pie. Y entonces desde aquí nos se va a empezar a decir que no es una cosa que pueda caer del cielo. ¿Por qué? Porque está levantada. Entonces, digamos que como el náhuatl, como buena lengua mesoamericana, está muy interesado en la forma de las cosas, tiene verbos distintos para hablar de cómo están posicionadas las cosas en el mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos un onok para cosas acostados, tenemos un mani, perdón, para cosas que están tendidas, tenemos un piltok para cosas que están colgadas, y tenemos, por ejemplo, este ikkak, que significa estar de pie. Y entonces cualquier cosa que sea, eso tiene una base en el suelo. Y ahí es donde podemos empezar a observar que no es un cometa, es alguna otra cosa. Y entonces ahora sí. Pipishauticaca. Ay, no. Miren, yo la sigo regando. Aquí sí es el verbo ser. En los demás es el verbo ikak, pero en este sí es el verbo ser. Este sí era, perdón, estaba lloviendo finamente, ¿no? El verbo pipishawi es llover con cierta finura, ¿no? Como el chipichipi, que además chipichipi es una palabra náhuatl, ¿no? Del verbo chipini, que también es llover finamente. Bueno, aquí está lloviendo así. Entonces, este lo voy a traducir yo, perdón, porque sí, aquí sí es el verbo ser, con una forma más bien como hubo estado lloviendo. Entonces, lo voy a traducir como estuvo lloviendo finamente, y entonces este sí es el verbo ser, disculpen. En una forma que vamos a llamar, y que no hemos visto, pluscuamperfecto en realidad, ¿no? Este K de acá es lo que llamamos pluscuamperfecto. Entonces lo voy a poner PRFT, ¿no? Para pluscuamperfecto. Sí. Con razón no uso gerundio. ¿Cómo, Pablo? Sí. Estaba encendido el micrófono. Es que el tica me acordó al gerundio, que se usa en pocas lenguas. Bueno, en muy pocas variantes. Ajá, es que en realidad no es que sea un gerundio, ¿no? Ya en términos estrictamente lingüísticos, tica es, bueno, lo que llamamos gerundio en náhuatl no existe, ¿no? Es porque el gerundio es una forma del verbo. Aquí en realidad tenemos dos verbos, el verbo ser y el otro verbo. Y esta es la idea del progresivo, justamente. Está comiendo, por ejemplo, el verbo paki, que es como ser feliz. Si queremos decir que yo en este momento lo estoy siendo, diría algo como nikpaktika. Y ese nikpaktika es justo estoy, ¿no? El verbo kaj, ser, con esta condición del verbo. Entonces, estoy siendo feliz, una cosa así. Y ahí es de ahí donde, más bien el español que tiene gerundios, pues necesitamos, no hay otra manera de traducir esto más que con gerundios. Pero en realidad en náhuatl son dos verbos distintos. El verbo ser, con este sentido de una idea que está siendo en este momento, y el verbo cualquier otro que esté ahí, ¿no? Entonces en este, que es el verbo pipishawi, pues es llover. Por eso el estar de acá y el gerundio de acá. Ahí sí no hay otra forma de traducirlo al español. Y justo, insisto, esas son las primeras construcciones que vamos a ver pasando ya el causativo, ¿no? Entonces justo sirve aquí que lo empecemos a ver para que encontremos otras estructuras sintácticas. Nada más les digo, de otros ejemplos que habíamos usado, justo yo había quitado todas esas estructuras para que no fuera problemática, ¿no? Ahora ya podemos empezar a verlas porque ya hay más conocimiento gramatical y ya podemos ver que todavía nos faltan partecitas importantes, ¿no? Entonces, estuvo lloviendo finamente, inik, nesilla. ¿Se acuerdan que era una manera en que podíamos traducir este in?
La acabamos de ver ahorita, arribita. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y otra vez aquí este in, para esta oración, este ik de aquí nos está diciendo que esto, el verbo de acá, está relacionada con la acción de acá. O sea, como que las está conectando. No nos dice exactamente de qué manera. Y entonces, muchas veces, este in nos va a especificar cuál es la relación que hay entre una acción y otra. Pero como en náhuatl nada más aparece in, uno después tiene que, en español, digamos, calcular exactamente qué relación hay entre una oración y otra. Claramente aquí es temporal, ¿no? Y ya había aparecido allá arriba cuando también traducíamos sin como cuando. Entonces, ojo, también este luego va a aparecer escrito junto, inic, que es lo más común en realidad. Entonces, si lo tenemos así, y nos da flojera o no queremos segmentar el in y el ic, podríamos tener todo como conjunción, ¿no? Y no habría ningún problema con eso, pero hay que tener seguridad bueno, la certeza de que en realidad son dos palabras distintas. Un in y un ic distinto, que son cosas también distintas, ¿no? Lo estuvo lloviendo cuando necilla. ¿Cómo traducimos este necilla? ¿Ellos aparecieron? Es aparecer, pero primero el número. ¿Está en singular o en plural? Singular. En singular. Entonces no es ellos, es él, ¿no? Él aparece. Pero y lo que se tradujo como pasado tiene que ver con este imperfecto de acá, ¿no? Pero aquí sí nos está diciendo, o podemos directamente al español, traducir el imperfecto a un tiempo muy específico. ¿Cuál habíamos dicho que era? ¿Sería aparecía? Cuando aparecía. Y entonces, uno aquí tiene que empezar a preguntarse, no, eso en realidad es una pregunta muy gramatical, si este ya tiene que ver con que está subordinado a esta oración, o si en verdad, porque en español, y incluso en náhuatl, esto es como una cosa que nunca acabó, ¿no? Entonces parece que estuvo apareciendo muchas veces y que estuvo apareciendo justo en los momentos en que llovía. Y justo al final del texto es donde vamos a poder resolver si esto era una parecía o una apareció. Eso ya es una cosa del español también, ¿no? Entonces, estuvo lloviendo finamente cuando aparecía. Yuhkin ilhuicatl quizoticac. Y aquí sí ya tenemos el verbo estar de pie. A ver, empecemos con el yuhkin. Habíamos dicho que podíamos tener en este momento, en los tiempos verbales, dos opciones en español. ¿Cuáles eran? ¿Será o es? Es o será, exacto. Es, será. Luego el huicatl. Eso es Cielo. cielo. Y el cielo, ¿qué está haciendo en esta oración? ¿Es el sujeto o es el objeto? ¿El objeto? El objeto de este aquí de acá. Entonces, al cielo le pasa algo en realidad. Y esta cosa que aparece, estamos diciendo que es la que la realiza, ¿no? Todavía no sabemos exactamente qué es, pero aquí nos va a empezar a decir que eso que es, está de pie. Este sí ya es el verbo icat. Entonces, era o será como, perdón. Y en español quizás en este contexto, pero en náhuatl no está, necesitaríamos un sí, ¿no? Este sí es parte también de la comparación en español, no de la comparación en náhuatl. Entonces será como si, y el cielo es el objeto, todavía no lo traduzcamos, dejémoslo ahí. ¿Qué pasa aquí? Este verbo, ¿qué significa? ¿Le punzaran el pie o algo así? Más que el pie, estar de pie nos está diciendo algo acerca de la otra acción. Entonces, si quieren este ica, que ahorita no lo traduzcamos, lo vamos a traducir acabando de traducir esto de acá, pero entonces, ya dijeron, el verbo es sangrar y sangra al cielo. Y entonces esta cosa, que es el sujeto, que es de lo que nos está hablando,
era como si al cielo, ¿no? Si quisiéramos en español dejar claramente que esto es el objeto, y quizás que hay cierta definitud y animacidad en el cielo, pondríamos, era como si al cielo lo sangrara. Y fíjense, generalmente, y eso también es una cosa de sintaxis, ya habíamos dicho que aparece el verbo y luego aparecen el resto de participantes. Entonces, si teníamos generalmente, aunque no es un orden único, verbo, sujeto, objeto. Pero aquí ni hay sujeto como léxico, o sea, no hay un sustantivo que nos diga cuál es el sujeto, y el objeto está acá. Entonces, justo, también aquí podemos, como tener estas estrategias, como respecto a o algo así, que nos indiquen cómo está primero poniendo al cielo como lo más importante en este momento. ¿Por qué? Porque además es información que no es conocida, es lo que nos está diciendo nuevo. Lo que ya sabemos es que hay un tetzawit, una cosa que aparece, y eso ya es información vieja. Entonces, será como si al cielo lo sangrara, y entonces ahora sí, ikak. Y esto lo podemos traducir como estando de pie. Entonces, lo que está de pie o lo que está estando de pie, digamos, sangra al cielo. Y entonces aquí es donde ahora sí ya podemos observar que esta cosa no es un cometa, ¿no? Es una cosa que tiene una base, porque las cosas que tienen bases son las cosas que pueden estar ikak. No algo que cuelga, no algo que está acostado, ¿no? Un árbol, ese sí puede estar ikak, o puede estar con otro verbo que es moquetza, ¿no? Que es también estar de pie, estar parado. Entonces, otra vez vean cómo el náhuatl le interesa un montón la forma y cómo está colocada esa forma. ¿Hasta acá hay alguna duda? Okay. Y entonces ya nos dijo que está de pie. Y ahora nos va a hablar específicamente cómo es eso que está de pie. Y entonces lo primero que dice es Zimpatláhuac. Vean cómo la forma Zimpatláhuac tiene la forma Patlahua, eso significa ser largo. Recuerden que el náhuatl, estas construcciones que nosotros tenemos con verbo ser más un adjetivo, son verbos en náhuatl en realidad, ¿no? Entonces tenemos el verbo patlahua, que es justo eso, ser largo, y nos dice tzim, que esto viene de tzintli. Y eso es la base, o el pie. Y entonces nos está diciendo algo de la base que tiene. ¿Qué es lo que nos está diciendo de esa base? Que es largo. Que es largo. Y además, esta de aquí, les decía que el yuki también tiene esta C. Esta significa perfecto. Es la misma C que aparece en las formas de pasado, en realidad. Ya habíamos dicho cuando vimos el pasado que esa C era medio compleja porque parece que significa muchas cosas. Entonces aquí no nos está diciendo que una cosa sucedió en el pasado. Nos está diciendo cómo era una cosa en el mundo ya como algo que le pertenece bajo su condición. Ese también es el valor del perfectivo en las lenguas del mundo, ¿no? Esto que está aquí lo estamos glosando como perfectivo. Y entonces nos está diciendo que le pertenece, que es una cosa de su condición, ya una vez que ha actuado una acción, esa acción que pasó es que es ser largo y además es la base. Y entonces, ¿cómo podríamos traducir Zimpatláhuac? Literal, busquen la traducción más literal, ¿no? Ser largo. Entonces, ¿cómo traduciríamos ser largo? ¿Alargado? Podría ser alargado. En realidad también podríamos tener formas como con el verbo ser, ¿no? Y otra vez aquí tendríamos que tener ser o será. Y en realidad más bien aquí, perdón, eso será. En realidad, aquí en este momento, por el perfectivo, porque nos habla de una acción que ya terminó, al menos podríamos elegir ser. Digo es en presente, pero será ya no. Entonces, es que largo, y luego es la base. Entonces, en realidad, este tzintli de acá parece ser el sujeto de esto. Y esta es otra cosa que debemos tener claro, que va a ser algo que va a suceder en el náhuatl. Ya hemos empezado a ver algunos verbos que de repente tienen este comportamiento,
pero lo interesante es que un participante de la oración puede o aparecer fuera del verbo o aparecer dentro del verbo. Y esto es justo las características de lo que vamos a llamar lenguas polisintéticas. El español no puede hacer esto. El alemán, ¿no? Que luego comparan, ¿no? Hay por ahí unas afirmaciones como el alemán y el náhuatl son las lenguas más chidas para la filosofía, porque pueden hacer este tipo de cosas. En realidad el alemán no puede hacer esto, ¿no? Esto lo hace el náhuatl, lo hacen muchas lenguas aquí en México, pero las lenguas europeas no tienen este comportamiento. Entonces este tzim uno tiene que decidir, es el sujeto, es el objeto, nos está dando una característica mucho más adverbial respecto de esta oración. Eso en español tenemos que decidirlo. El náhuatl no nos lo va a decir tan fácilmente, ¿no? Y si asumimos que es el sujeto, probablemente tendríamos que quitar esto, porque ya él está ocupando la posición de sujeto. Entonces, por ejemplo, si hacemos eso, pues le vamos a quitar este. Entonces, podríamos reelaborar la traducción como es largo de la base, y entonces ahí no estamos decidiendo que ese tzim es el sujeto, pero podríamos tener su base era larga. Y entonces ahí sí estamos traduciendo este tzim como sujeto. ¿Sí queda claro eso? Y literalmente quizás esto es más como su base estuvo larga. Pero bueno, eso es una cuestión, otra vez, como más difícil para nosotros por este verbo que no está, que es ser y estar, ¿no? Y pasa lo mismo con cuapitzawak. Cua viene de un sustantivo que ya no se usa tanto en náhuatl clásico, que es cuaic. Cuaic era la palabra para cabeza. En clásico, ¿se acuerdan cuál es la palabra para cabeza? Creo que sí la hemos visto. Y lo hablábamos la otra vez, de hecho. ¿Es Quake? Quake es una palabra para cabeza, pero insisto, esa ya casi no se usaba en náhuatl clásico, es decir, en náhuatl del siglo XVI. Habíamos dicho que en realidad la palabra para cabeza de estas variantes de náhuatl era algo así como una maceta con pelos. ¿Se acuerdan? ¿No era como lo de tecomate o algo así? ¿Okay? Exacto. Es lo de tecomate. Entonces ya tenemos tecomat y nos falta el pelo. Sontecomatli. Sontecomatl. Más que sontecomatli, porque en clásico no tiene glotal ahí, entonces es sontecomatl. Pero sí, exactamente esa es la palabra para cabeza en estas variantes de náhuatl. Esta palabra cua es muy chistosa porque significaba cabeza cuaic, pero se convirtió en el verbo comer, ¿no? El verbo comer viene de esta palabra también. Entonces, digamos como que se especializó hacia la idea de que es algo que se hace con la cabeza, que se hace con la cabeza se come, pero en algunos contextos todavía lo vamos a encontrar, ¿no? Copilco, la palabra copilco, en realidad viene de coapili. El coapili era un tipo de atado que se ponía en la cabeza. Entonces, justo ahí todavía se usa con ese sentido de cabeza, ¿no? Y entonces nos está diciendo algo de la cabeza. ¿Qué nos está diciendo de esa cabeza? Que es pizzagua, o que pizzagua. Pizzagua es ser delgado. Y entonces, pensando un poco en la traducción de esto de aquí arriba, ¿cómo traduciríamos cuapitzagua? Si quieren se las pongo para que lo tengan de referencia. ¿Es delgado de la cabeza o su cabeza estuvo delgada? Una cosa así, ¿no? O bien, es delgado, su cabeza estuvo o era delgada. Y entonces ahora sí ya sabemos qué es. Está de pie, o al menos algunas características más suyas. Está de pie y parece que punza al cielo. Entonces, justo parece que punza al cielo porque es ancho de la base y se va alargando como una espina hacia el cielo. Y otra vez, si se acuerdan de la imagen que veíamos en el primer Tetzahuitl, en donde está completo, sin las glosas ni nada, la imagen justo es una gente señalando una cosa que por lo menos no nos queda claro porque no es nuestra representación cultural del fuego, pero que está como envuelto así, ¿no? Y justo eso es la idea de las llamas como tornándose de esta manera.
Y ya lo sabemos que esas llamas en la base eran muy anchas y se iban haciendo como una flama que va subiendo hacia el cielo, ¿no? Como una hoguera, como una fogata. Sí, sí, supongo que todos han visto una fogata, ¿no? Bueno, ahora imagínense una fogata tan ancha y tan larga que además parece que punza al cielo y que parece que es el amanecer. Y ese es justo el primer Tetzahuitl de la desaparición de México Tenochtitlán, ¿no? Y entonces, pues sí, o al menos, no sé, yo espero que si ustedes lo vieran también se espantaran. Yo creo que yo sí, pero y ahora imagínense a los nahuas también, nosotros porque lo estamos leyendo y aún así, ¿no? Ahí si de repente apareció, pues qué terror iba a causar. ¿Podría haber llegado a ser una explosión? Es que, por ejemplo, para la cuestión de que iluminó como si fuera de día. Ujú. Pues parece, ¿no? Pero tendría que haber sido una explosión muy larga. Ahorita vamos a ver por qué digo muy larga. O sea, muy larga en el tiempo. Al final nos dice por qué, ¿no? ¿Qué fue? Pues quién sabe, esa es la cosa que tiene el prodigio y esta idea de Tetzahuitl, ¿no? Suceden, en realidad nosotros no podemos darle una explicación concreta y lo que vamos a tener, pues es una interpretación en términos místicos o mágicos, ¿no? O sea, esto, lo que sea que esté pasando, lo que sea, solo puede ser un designio divino que nos está advirtiendo de algo terrible que va a pasar después, ¿no? Recuerden que Tetzahuitl, además, tiene este significado de algo que causa miedo y que además anuncia algo que va a ser malo, ¿no? Si quieren, después en el artículo de Berenice justo se explica todo eso y de una manera bastante buena, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta acá alguna duda? No. Ok. Entonces vamos con 3 estructuras que más o menos se parecen. ¿Cómo sabemos que se parecen y que están hablando de lo mismo? Justo porque todas empiezan por Well. Y esto es lo que les decía con el achto de acá. Bueno, yo no sé dónde quedó el achto, aquí, ¿no? Cuando estas palabritas que tienen valor adverbial, valor locativo, valor modal, que conectan ideas, siempre van a aparecer al principio de la oración. Y entonces justo aquí sabemos dónde cortar las oraciones por cada uno de esos Well. Entonces tenemos un Well, Inepantla, Inilhuicatl. ¿Qué verbo nos hace falta ahí, en español? Digo, ahorita no pensemos en este Well, porque ese nos va a complicar la vida, ¿no? Nada más traduzcamos Inepantla, Inilhuicatl. O sea, en medio del cielo. En medio del cielo, pero nos hace falta un verbo todavía. No, Está ya como la del estar. en Ajá. medio de nuestro cielo. De nuestro no, porque no está el posesivo, ¿no? Pero el Ok. verbo justo sí es ese, estar. Pongámoslo ahorita como en presente, nomás para irnos haciendo una idea de qué es lo que está pasando. Está en medio del cielo. Y aquí recuerden, el que no estamos traduciendo es Well, ¿no? Todavía tenemos que decidir exactamente qué hacer con ese Well, que es extremadamente complicado en realidad. Entonces, está en medio del cielo. Otra vez, Well, y Yolo, in Axiticac, y Wiccat. Y otra vez aquí, fíjense cómo nos está hablando de la figura que tiene. Está de pie. Entonces, ¿cómo traduciríamos? Otra vez sin el Well, y Yolo. Esto es la misma palabra que corazón. Pero recuerden, les decía, no me acuerdo quién estaba traduciendo esta parte de la clase pasada, pero les decía que si en inglés se acuerdan de cómo se dice algo como núcleo nuclear o radioactivo. ¿No es Zen? ¿O ese es como punto? ¿Cuál? El Zen como el 1. No, bueno, pero ese es náhuatl, ¿no? Estamos ahorita intentando pensar, les digo el ejemplo del inglés, porque es justo lo que pasa aquí, ¿no? No sé si se acuerdan de esta palabra core, como, no sé, radioactive core, no sé si eso exista, pero pensando que eso pudiera decirse,
Cor, justo, comparte etimología con nuestra palabra corazón, ¿no? Ese cor, que en donde está corazón, es exactamente el mismo core que está aquí en inglés, que significa la parte central nuclear en el sentido de algo. Entonces, exactamente el mismo sentido vamos a encontrar en la palabra corazón en náhuatl. No solo es el corazón en sentido físico de lo que está en el centro del pecho, digamos, ¿no? Se ve que se conceptualiza como si estuviera aquí adentro, en medio, sino, bueno, y además ya habíamos hablado, ¿no? De esta raíz yol, que cualquier cosa que signifique específicamente está hablando de de una energía o una especie de ánima, digamos, que es lo que permite la vida, ¿no? Y entonces desde ahí habíamos dicho que la idea de alma en realidad en náhuatl eran tres cosas distintas. Uno era el yoli, y, bueno, el yolía, o el yolot, y entonces ese yol va a estar en todos lados cuando se hable de vida, cuando se hable de cosas como que se mueven, ¿no? Que tienen como este influjo dentro de sí, pero además pues hace referencia a algo físico que también está dentro en el centro, ¿no? Entonces justo aquí está hablando no del corazón en términos físicos, nuestro corazón, sino de la parte central de algo, justo con este sentido de nuclear, ¿no? Y entonces, otra vez, bueno, nos lo vamos a soltar, y YOLO, entonces esto es, ¿cómo lo podríamos traducir? Está poseído y es centro. ¿En el centro? Ahorita, ¿En tu centro? su centro. Ahorita vamos a ver que sí podemos establecer relaciones locativas, pero en realidad en náhuatl no están, ¿no? Entonces, como estamos siendo muy literales, su centro. In axiticac, y entonces se acuerdan que esto era lo que denominábamos una oración relativa. Un in más un verbo, y bueno, esto le pertenece a esto de acá, ¿no? Y además, bien interesantemente, podemos saber que este Ilhuicatl hace referencia a este i, a pesar de que no estén dentro de la misma oración, o en el mismo, lo que llamaríamos la misma oración, sí pueden establecer correferencia, es decir, sí podemos rastrearlo. Y entonces justo cuando teníamos esta construcción empezábamos con el verbo ser, ¿no? Era su centro in axiticac. Entonces, icac está de pie y axi. Axi es llegar. Entonces, recuerden que este nos está diciendo alguna característica de cómo se realiza la acción. Y lo habíamos traducido como... Mauro, ¿podrías repetir lo que dijiste? Es que te trabaste un poquito, por favor. Perdón, Crista, ¿desde dónde? Desde el principio Se del... entendió como toda la última oración. Ok, bueno, entonces decía, ¿no? Que esto es una oración relativa, que este elemento además sabemos que podemos establecer correferencia con el de acá, y que además este verbo nos está diciendo, por una parte, aquí te estoy dando especificidades de cómo sucede la acción, pero te estoy diciendo cuál es la acción que está sucediendo. Entonces, este ICAC, ya habíamos dicho que es estar de pie, y ¿se acuerdan qué estrategia habíamos tenido en el ICAC de allá arriba para traducirlo? A ver si quieren lo subo. Era como estando de pie, ¿no? Exacto. Estando de pie lo sangra, no lo sangraba. Entonces, en su centro, era su centro, este in también, entonces, cuando es una oración relativa, puede significar locación, ¿no? Y entonces es ahí de donde vamos a obtener la relación como en este sentido locativo, ¿no? Entonces, era su centro, y uno puede poner al que, o sea, con esta idea de meta, axi. En realidad aquí en presente. Ajá. Es su centro, al que, axi, entonces axi es... Aquí está el verbo.
Crista, no sé si se te trabó el micrófono y entonces ya no oímos. Ujú. Al que llega estando de pie. Exacto. Era su centro al que llega, estando de pie, el cielo. Y entonces en realidad el cielo, en español, ahí sí no tenemos de otra, más que pasarlo al lugar que le corresponde en nuestra sintaxis, ¿no? Entonces, no es su centro, es al centro, o es el centro del cielo, perdón. Al que llega, o también al que podríamos traducirlo como donde, llega estando de pie. Entonces, otra vez, nos está diciendo que está de pie una cosa y es extremadamente alta que llega al centro del cielo. Y en realidad, aquí es donde vamos a ver cómo a veces las imágenes, como veíamos acá, aunque era con diferente léxico, en Tlemilláhuatl y en Tlecuetzalotl, va a volver a elaborar la imagen en realidad. O sea, va a volvernos a decir algo muy parecido con una estructura distinta. Y entonces, Mauro, vamos a apagar nuestra cámara para ver si eso te ayuda con el internet. vale, está bien, sí, sí, sí. Pero bueno, esto sí lo escucharon, ¿verdad? Sí. Yo también voy a apagar mi cámara para ver si esto facilita. Ok, pero sí están ahí todavía, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces, otra vez, nos soltamos el well y tenemos ahora una estructura mucho más compleja que es Ilhuicayolotitech. ¿Cómo podríamos traducir Ilhuicayolotitech? Tal vez puede ser en el centro del cielo, pero no estoy seguro. Exacto, es otra vez en el centro del cielo. Pero fíjense, esta es una forma distinta de decir exactamente lo mismo. Este tech es el locativo y es lo que nos está diciendo que es en. Este ti ya habíamos dicho que es una ligadura, que en realidad no significa nada, pero nos permite juntar elementos para cuando tenemos, por ejemplo, locativos, ¿no? O, por ejemplo, cuando tenemos estos verbos de acá. Esta T de acá, en realidad también es un ti, ¿no? Solo que como hay dos is, una i se va. Entonces, este ti funciona para juntar cosas. Entonces, en algo que junta el centro, y luego este centro, aquí podríamos tener solo la construcción Iyolotitech. Y ese Iyolotitech sería de todos modos como en su centro. Pero nos está quitando el poseedor para ponerlo completamente como un sustantivo. Y entonces ahí es donde aparece el cielo. Y por eso podemos traducirlo en el centro del cielo y luego Axiticat. Y en español, pues bueno, vamos a tener que tener otra estrategia, que es el verbo al principio. Entonces este Axiticac es exactamente el mismo de acá, ¿no? Entonces llega, y entonces por el español, al centro del cielo, y bueno, nos falta el estando de pie. Y ahora sí, el problema es este well, no lo hemos traducido. Hemos dicho que este well pueden ser por lo menos dos cosas. Por un lado, puede ser una cosa como poder, y por otra cosa puede intensificar la acción. Entonces podría ser algo así como puede, y todo esto, o una cosa como muy, y todo esto. ¿Ustedes qué opinan respecto a cuál será la mejor traducción? Puede estar en el cielo, en medio del cielo. Puede estar en medio del cielo, y lo que tendríamos que hacer, eso sí, una vez que decidamos cómo traducirlo, porque es exactamente la misma construcción, tendríamos que ser congruentes y decir, puede estar una cosa así, ¿no? Pero déjenme pongo el puede y luego los corrijo todos. O puede llegar, perdón, aquí puede llegar puede al centro del cielo
Este es más difícil justo porque en español no tenemos estas estructuras. Lo voy a dejar así con puede. Y también podría puede estar en medio del cielo. Y entonces, ¿cuál sería la otra opción? Si este well no es un poder, sino es un muy. Como decir que es precisamente en ese lugar, como exactamente en el centro del cielo. Sí, podría ser algo así, o como que es en verdad, o como muy, muy en el centro del cielo, a donde está llegando, ¿no? Usemos, ¿cómo dijiste exactamente ahí? Sí. Me gusta esa construcción, pero me cuesta más trabajo como sacarla desde este vuelo, ¿no? Ciertamente también. O ciertamente, ¿no? Es que este valor como que intensifica, pero también atribuye verdad. Entonces, podemos poner ciertamente, muy al centro, está muy en el centro del cielo. Exactamente en el centro del cielo, una cosa así. Y pues otra vez, digamos que tenemos todo este abanico de posibilidades para traducir este well y por lo menos no tenemos muchos criterios para identificar qué traducción es la más adecuada, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esos criterios, tenemos que estar ahí sí intentando cerciorarnos qué traducción es la más adecuada. Y muchas veces en este tipo de construcciones podemos tener más de una traducción adecuada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este well, insisto, es extremadamente complejo para la semántica de la lengua. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno. Y bueno, fíjense también cómo sigue desarrollando como esta parte muy plástica, ¿no? Ya nos dijo cómo es y nos dice, exacto, ahora nos está hablando como de su altura específica, ¿no? No nos dice cuántos metros, cuántos varas, cuánto nada mide, pero nos está diciendo que llegaba al centro del cielo. Entonces, es muy alto en realidad, ¿no? Y aquí aparece este yug del que ya habíamos hablado, y dice, in yug y toya ompat copa. Y entonces, ¿cómo traducimos esto? Primero el verbo, vámonos al verbo, y toya. ¿Qué verbo está aquí? Ver. Ver, pero en su forma Ver. pasiva. Y entonces, ¿cómo es ver en su forma pasiva? ¿Es visto? ¿Es visto? Y hay una cosa que la gramática aquí nos está diciendo que acerca de este elemento que, digamos, como que no podríamos calcular, no podríamos asumir si no supiéramos que esta construcción pasiva se usaba específicamente con un tipo de referente. ¿Cómo era ese tipo de referente? Creo que se trabó un poquito otra vez. Ok, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, a ver, intentemos seguir. Decíamos que teníamos este hito, y que es una forma pasiva del verbo ver. Y habíamos dicho que cuando las cosas, o cuando, más bien cuando aparecían esas construcciones pasivas, era porque el objeto tenía una característica muy particular. ¿Cuál era esa característica particular? ¿Se acuerdan? Era acerca de si era humano o no humano, o animado o no animado, ¿no? Entonces, estas pasivas las construimos cuando el referente es por lo menos animado. Y entonces justo como este elemento está pensado como algo divino, pues tiene las mismas características de una cosa que es animada. No nos está diciendo de algo que esto no tiene vida. Al contrario, se concibe como algo con vida. Y eso lo podemos saber
a través de la gramática en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta construcción se utiliza con este tipo de referentes. Entonces, bueno, es visto, pero está imperfecto. Entonces, en lugar de es visto, ¿cómo sería? ¿Estaba visto? Más que ser, digo, más que estar, necesitamos el verbo ser. Pero sí es ese tiempo. Entonces, era visto. Y le habíamos dicho que este in lo podíamos traducir ya por un montón de cosas. ¿Cuál es el que estábamos traduciendo ahorita? Ah, no, no es cierto, este no tiene esa traducción. Entonces, este yug, así. Vamos a traducir este yug como justamente así. Así era visto. Vamos a esperarnos tantito con ese in para saber qué relación exacta tiene. Ompat la copa. Entonces, ¿cómo traducimos ompat la copa? ¿Allá en el este? Allá en el este. In Olguamoquetzaya. Entonces, este in, otra vez, estamos esperando a saber exactamente qué relación tiene o qué significado tiene. Entonces, podemos traducir este Hualmoquetzaya. ¿Qué verbo es el principal? Bueno, ¿qué verbo es el que está aquí? Quetza. Entonces, justo Quetza, otra vez, fíjense cómo está insistiendo en la idea de que esta cosa tiene una base. ¿Por qué? Porque se puede parar, se puede poner de pie. Y habíamos dicho que cuando Quetza tenía el reflexivo, era más que parar algo, estar parado. Así como Ikak, ¿no? En ese sentido se parecen el significado de los verbos. Entonces, Moquetza está de pie, y como tenemos este ya, ahora sí estaba, como decían hace rato del otro verbo, y además, esto es muy difícil de traducir, ya habíamos empezado a hablar de los direccionales, habíamos dicho que este igual sucedía además cuando la acción pasaba hacia el que está hablando. Entonces, este igual nos está diciendo que quien lo está viendo ve cómo se acerca, o quien le está narrando vio cómo se acercaba este Tetzawitl hacia donde él estaba. No lo vamos a traducir, pero recuerden que incluso a veces nos va a ayudar a entender mucho mejor el contexto, ¿no? Y otra vez, ahí es donde podemos ver como esta plasticidad de la lengua, ¿no? O sea, esta capacidad de descripción de formas y de las direcciones de las cosas. Entonces, estaba de pie, oyu, onkis. Este o es pasado, recuerden que puede pegársele a otras cosas, pero nos está diciendo que todo esto, en realidad, es una oración, porque se le pega a las oraciones, a las frases verbales en realidad. Entonces, yug onkis, ¿cómo traduciríamos eso? Así salió. Así salió, y claramente como la idea de pasado está reforzada acá, ¿no? Y esta parte, en realidad, esto debería llegar hasta acá. Yogualnepantla. Y esto está con esto. Entonces, así salió. ¿A la medianoche? A la medianoche. Y entonces, en realidad, todavía no sabemos exactamente cómo traducir este in. Podríamos pensar que es una oración relativa, y entonces tendríamos algo así como... no, pues tendríamos que tener un cuando, en realidad. Cuando así era visto allá en el este, cuando estaba de pie. Y en realidad entonces estas oraciones tienen relación con lo que está acá, ¿no? O sea, podía estar en medio del cielo, podía llegar estando de pie al centro del cielo, podía llegar estando del pie al centro del cielo, cuando así era visto en el este, o sea, justo estas son más bien relativas, temporales de lo de acá, y entonces esto es una oración aparte, ¿no? Y entonces eso acabamos de descubrir justo por
cuál es el valor de estos ins. Entonces, cuando así era visto allá en el este, cuando estaba de pie, y luego, aparte, así salió a la medianoche. ¿Sí va quedando claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, Innesilla Tlatwiliaya. Otra vez este in. Vamos otra vez a guardárnoslo tantito. Y entonces traduzcamos Nesilla. ¿Cómo traduciríamos Nesilla? Aparecía. Aparecía Tlatwiliaya. Entonces, comenzar a amanecer. ¿Cómo traduciríamos entonces Tlatwiliaya? Comenzaba a amanecer. Sí, estos en realidad no tienen tanta dificultad. Comenzaba a amanecer. Y otra vez, ahora sí podemos regresar a este in. Y entonces es, cuando aparecía, comenzaba a amanecer. Pero no es que comenzara a amanecer que empezara a salir el sol, ¿no? Más bien es por esta idea de que parecía el amanecer, cuando aparecía, se iluminaba todo, y entonces es esta imagen de comenzaba a amanecer. Ipan, Tlatwilla. Entonces, este Ipan, ¿cómo lo traducimos? Pan, recuerden, es, bueno, encima de, sobre, y generalmente eso en español, ¿cómo lo decimos? En. En. Y lo que no sabemos, y aquí hay un problema de, digamos, como de la continuidad, no sabemos exactamente este i a qué hace referencia. Y esto va a ser una cosa que también tenemos que empezar a asumir que nos va a pasar. Que muchas veces los referentes, por ejemplo, los posesivos, no siempre, a diferencia de lo que veíamos acá, donde todavía podemos saber que este i hace referencia al WCAT, porque aquí está el WCAT, aquí no sabemos exactamente a qué está haciendo referencia. Probablemente yo asumiría que a la flama que está parada, ¿no? O sea, es encima de la flama, que ya vimos que además tiene esta figura que puede tener una base y una cabeza, y que es ancha en la base y es delgada en la parte superior. Entonces, digamos, yo creo que hace referencia a ese, ¿no? Entonces sería algo así como encima, y esta es una traducción otra vez por cosa del español, encima de él, ahora sí que, Tlatwilla. Amanecía. Amanecía. Y entonces fíjense, cuando aparecía, comenzaba a amanecer. Pero parece ser que este comenzaba a amanecer hace referencia a la aparición, o sea, esta idea de que era muy luminoso este Tetzavit, y luego además nos dice que el amanecer sucedía encima de él. O sea que como que lo que sí pasaba era como que se encontraban, digamos, los amaneceres, ¿no? Entonces, hasta aquí, otra vez lo que nos está diciendo es que era muy, pues muy luminoso, ¿no? Ya me lo acabamos, entonces entre más rápido vayamos, más rápido vamos a acabar esto y podemos empezar con lo de los causativos. Ken. Recuerden que Ken es una manera de preguntar cómo, pero también una manera de decir la manera en que son las cosas, ¿no? Es muy parecido en este sentido a Yuhki. Entonces, Ken Yewat o Kilhualpoloaya, intonatio. Saltémonos esto ahorita, porque claramente esto también está afuera de la oración. La oración empieza acá. Y entonces tenemos Kihualpoloaya intonatio. ¿Cómo traduciríamos Kihualpoloaya intonatio? No se queden ahorita con esto, ahorita lo voy a explicar por qué lo puse. Tonatio, tradúzcanlo como sol. Entonces, intonatio sería... Pues el sol el destruye el sol. sol. Exacto, destruía el sol. Y sabemos que este intonatio, pues es la referencia de este aquí de acá, ¿no?
Y fíjense cómo otra vez nos está diciendo el narrador que cuando pasaba esto, él lo concibe como que se acerca hacia sí, ¿no? Y entonces este sujeto de acá, pues sigue siendo el Tetzahuitl. Esto de el que viene haciendo día, justo para que empecemos o sigamos viendo estas estructuras, otro de los verbos que vamos a tener como ikak, después de un verbo como ka, que ya también habíamos visto, es el verbo iwi. El verbo iwi, recuerden, era como una forma de larga del verbo ser, ¿no? En realidad la base del verbo ser es ese verbo también. No, perdón, no es iwi, es wi, nada más. Entonces, cuando lo tengamos en composición y en presente, va a tener esta forma iu. Esto otra vez es la ligadura que nos permite juntar verbos, y este es el verbo hacer día, o como calentar, una cosa así, pero calentar no cualquier cosa, o sea, cuando calienta el sol. Entonces, justo en realidad el sol se llama el que viene haciendo día. Por eso, tonatiu no tiene un absolutivo, ¿no? Porque no es un sustantivo en realidad, es un verbo. Entonces, bueno, por eso puse esto nada más para que vieran. Y entonces, Ken Yewat. ¿Cómo vamos a traducir ese Ken Yewat? Quien lo había traducido muy bien. Me había gustado su estrategia. Ah, yo fui el que me tocó esa oración. Muy bien, ¿cómo lo tradujiste? Creo que lo había... A ver, déjeme ver aquí. Déjeme revisar mis apuntes porque lo tuve que hacer solo por cierta razón. Creo que es como él venía a destruir el sol o algo así. Ajá, pero algo como... Pues, Perdón, sigue, Pablo. déjeme ver. Sí. De esta forma, él... Sí, porque había dicho, ahí había puesto que era de esta forma, el Ken. Ajá, es de esta forma, o sea, insisto, que este Ken pregunta por las formas en que son las cosas, ¿no? Eso en español lo traducimos como cómo, pero como aquí en este pedazo no está preguntando, sino está afirmando. Entonces, justo de esta forma o de esta manera, él, y aquí uno más bien podría poner, era él, el que destruía el sol, ¿no? Una cosa así. Aquí nos falta el in nos permitiría con más seguridad hacer esa traducción, pero justo que esto esté afuera de la oración nos permite hacer una traducción como la de acá. De esta forma, era él el que destruía el sol. Inicuac Walquisaya. Y aquí ya no tenemos más duda de que todo esto significa una cosa del tiempo. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Walquisaya. ¿Cuando estaba saliendo? ¿Cuando estaba saliendo o cuando salía? Creo que ese igual se entiende si está el referente, ¿no? Porque si se le traduce en texto no se entiende. ¿Cuál, perdón? ¿Este igual? Ajá, o sea, cuando lo está indicando el referente. Por eso no se puede traducir como fácilmente en español. Es que más bien estos, digamos que si nos pusiéramos en una forma muy, bueno, entre los 20.000 modelos lingüísticos que existen y las teorías, hay una que se llama gramática cognitiva, y bueno, una categoría de la gramática cognitiva es la subjetividad y la intersubjetividad. Entonces, en realidad estos, en ese sentido, son muy subjetivos en la medida en que nos están hablando de quién está hablando. O sea, digamos, no le pertenecen al evento que nos está contando, sino le pertenecen a cómo él lo está concibiendo, lo está viendo, lo puede plasmar respecto a dónde él está y desde dónde lo está contemplando, ¿no? Entonces, por eso son tan difíciles esas estructuras como WAL, porque ni siquiera le pertenecen a lo que se nos cuenta, sino a quien está narrando. Bueno, para si alguien como trabaja cosas de lingüística, por ejemplo, esto sería bastante interesante, observar las relaciones que establecen y cómo introducen justo a los narradores dentro de la estructura y de los predicados verbales, ¿no? Generalmente habíamos dicho que podían traducirse con el verbo ir y venir, entonces como algo así como cuando venía, saliendo, y quizás incluso uno podría ser más específico y ponerle hacia
quien está narrando. Entonces, lo que es interesante es como en español, pues todo esto, o sea, quien está narrando no tenemos una palabra para decirlo, necesitamos hacer toda esta gran construcción para poder traducir este igual, ¿no? Entonces, por eso es que son tan complejos, y por eso es que no se suelen traducir, ¿no? Porque digamos que a nosotros, como no nos interesan ese tipo de cosas en español, o sea, no porque no nos interesen como individuos, sino en nuestra lengua, no le ha interesado formar gramática para ese tipo de cosas, pues necesitamos construcciones tan largas como esta, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. Una pregunta con eso. Sí. Recuerdo que vimos el vocativo y era como resaltar el papel del interlocutor. No sé si de alguna forma cumplan una función parecida. Digamos que no es parecida en el sentido en que sí son dos cosas gramaticalmente muy distintas, pero por otra parte sí se parecen en la medida en que justo, digamos, como que llenan de subjetividad en ese sentido, justo, no de subjetividad de que algo sea subjetivo y objetivo, sino de individuos que aparecen en lo que se está diciendo, llenan de este tipo de individuos toda la construcción, ¿no? Y entonces justo en ese sentido, el vocativo y estos elementos sí tendrían un parecido, digamos, conceptual, ¿no? Ya en términos muy gramaticales, pues sí habría que decir que son dos cosas distintas en realidad, pero la conexión es bastante interesante porque sí hay una relación entre uno y otro, ¿no? Entonces, digamos, el vocativo, la característica específica es que se usa cuando uno quiere llamar la atención de otra persona, ¿no? Entonces, así como cuando ustedes le gritan, no sé, a su hermano o a su hermana, como hermano, ven a comer, ese hermano pues sería un vocativo también, ¿no? Solo que nosotros pues no tenemos ninguna marca morfológica para él. El náhuatl pues sí tenía una I. ¿Sí queda claro eso? Sí, gracias. Ok. Miren, falta media hora y entonces más bien yo les querría preguntar, ¿qué prefieren? ¿Que terminemos y se vaya de tarea ya nada más hacer una versión mucho más pues apegada al español del texto, o lo dejamos aquí, podemos continuar la partecita que nos falta la próxima clase para que no quede de tarea si no lo hemos acabado, y pasamos al tema de causativos? Les pregunto a ustedes qué prefieren. Pues me comentó una compañera que se había tenido que salir de la clase porque no estaba funcionando su internet. Entonces, a lo mejor si empezamos a ver el tema, ella se va a quedar un poquito atrás. Ok, entonces, digamos, eso sería como un argumento a favor de que continuemos haciendo esto, ¿no? ¿Los demás estarían de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo con que continuemos con esto. Ok, bueno, entonces acabemos esto y el tema de causativos lo vamos a ver muy rápido la próxima clase para que no nos vaya atrasando tanto, ¿no? También Miranda me dijo que no podía entrar a la clase porque se siente un poco mal. Tuvo una operación que le quitaron las muelas del juicio y no podía. Ay, no, eso Entonces, es muy feo, sí, no, que descanse. sí. Ok, bueno, entonces continuemos esto para que como método de traducción ya vayamos viendo justo cómo empezar a traducir un texto más largo y ya no unas solas oraciones. Y entonces causativos lo vamos a ver muy rápido el martes. Igual no son tan complejos en realidad. Y seguimos con los temas que ya teníamos que ver, que ya de por sí vamos un poco atrasados, ¿no? Entonces, bueno. Inicuac Walquisaya cuando venía saliendo. Y otra vez tenemos este huel de acá. Vamos a saltárnoslo ahorita. Seshiwit in Walmoquetzaya. Entonces, Walmoquetzaya. ¿Cómo traducíamos eso? Acaba de salir el verbo apenas hace unas líneas. Se ponía de pie. Se ponía de pie, estaba parado, ¿no? Cualquiera de los dos es correcto. Digamos, quizás la traducción en español más cercana a lo que es moquetza sea estar más que se paraba, estar de pie. Entonces, me está diciendo imperfecto, entonces en lugar de estar es estaba. De pie. Y otra vez, vean este igual, ¿no? Del que hemos estado hablando, que aparece en todos los verbos, o en casi todos los verbos, pues justo, sigue indicando cómo lo está contemplando el narrador, ¿no? Insisto, si ustedes encuentran una manera, pues digamos, como muy chida de traducirlo, intenten ver cómo queda el texto, porque pues estas son cosas que no se suelen traducir, ¿no? Entonces,
sería interesante no perder esa información, pero bueno, si se pierde, pues ni modo, ¿no? No es algo que al español le interesa mucho. Entonces, estaba de pie. Well, Seshiwitl. Entonces, Seshiwitl, Shiwitl aquí, bueno, ya les puse que es un año. Recuerden que podríamos confundirlo con hierba, pero está hablando de un año, ¿no? Entonces, justo duró un año en realidad, es lo que nos está diciendo. Entonces, fue un año, o fue durante un año, cuando, y otra vez vean cómo este in tiene este valor temporal, estaba de pie. Y entonces creo que fue Diego el que decía si había sido como una explosión. Pues si fue una explosión que duró un año. Aquí ahora ya sabemos cuánto tiempo estuvo este Tetzavitl viéndose en el cielo. ¿Sí queda claro cómo estamos traduciendo, o por qué esto fue durante un año cuando estaba de pie? Sí. Entonces, recuerden, todo tiene que ver con este in que nos está diciendo que es una oración relativa. Y otra vez tenemos el problema con este well. ¿Quién propone una traducción para ese well? Pues es el fue, ¿no? ¿Podría ser? No, recuerden que este tiene un valor, en dado caso, si lo queremos traducir como un verbo, sería algo como poder. En realidad, incluso lo podemos traducir, ya lo habíamos dicho, como es posible que, ¿no? Que sería como el... ¿Fue exactamente durante un año? No sé. Eso podría ser lo voy a poner acá en los paréntesis como las posibilidades de traducción, fue exactamente... ¿Alguna otra? Bueno, siempre está la clásica traducción de Well, que es muy o bien, fue muy durante un año, fue bien durante un año, pero este bien, no de algo que es bueno, sino de algo que, como cuando nosotros decimos, está bien chido, ese bien, ¿no? Está intensificando el sustantivo. O tendríamos la de pudo, o fue posible que, y entonces otra vez aquí tienen un amplio rango de traducciones para una palabrita como well, ¿no? Fue posible que durante un año, cuando estuviera de pie, o sea, que fuera durante un año cuando estuviera de pie, pudo, Podría ser muy bien, muy bien pudo haber, es que contar. ¿Cómo? A ver. Muy bien pudo haber sido. Así como muy bien, fue un año cuando estuvo de pie, ¿no? Una cosa así. Y vean cómo esto en español, pues o sea, como que intentan captar, creo yo, pues el sentido de todo esto que está acá, pero en español es muy difícil, ¿no? También por eso, pues es aquí donde ustedes deben tener como más claridad de qué es lo que está pasando en el texto para que propongan una traducción, aunque sea menos literal, ¿no? Y es donde también empieza la dificultad para decidir cómo traducir y qué recursos emplear, ¿no? Entonces recuerden que esto que estamos haciendo intenta hacer todavía una traducción literal y habría que después, que es lo que van a hacer ustedes, redondearla en español, ¿no? Entonces, bueno, hay otra propuesta, muy bien, fue durante un año cuando estuvo de pie. Pero recuerden que en realidad el durante no está, ¿no? Eso lo estamos poniendo en español. Luego dice, Ipan matlactleomome cali in peu. Entonces, este Ipan, ¿qué significa en general? Así la traducción más usual. En. No nos dice que fue un año, pero después eso lo vamos a nosotros saber, porque nos está dando el nombre calendárico de ese año en términos del calendario mesoamericano. Entonces, Cali fue en el año algo casa. ¿Cuál es el número de ese año casa? Matlactli o Mome. ¿Qué significaba eso? 12. 12. Y entonces, recuerden, ¿no?
había no solo un calendario en el México prehispánico, incluso durante el posclásico, pues se usaban por lo menos 2 calendarios, uno de 365 y otro de 260 días, ¿no? Y justo, pues bueno, generalmente esta hace referencia, si no mal recuerdo, al de 365, y bueno, es una serie de imágenes que van cambiando conforme van avanzando desde el número 1 hasta ay, no me acuerdo si es el 20, ya no me acuerdo cómo funciona el calendario, disculpe. Igual eso lo podemos ver, ¿no? Es de trecenas, de 1 a 13. Pero esos son los meses, ¿no? Sí. ¿También los años? Los mestlis son de 20 días, Ajá. pero se eligen por trecenas. O sea, y Pero son las como... trecenas son, por eso son los meses. Sí. ¿No? Y luego nos faltan los años. Es caña, conejo, casa y perdenal. Esos se repiten. Esos son los 4 años, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Los años solo tienen 4 símbolos. Bueno. Igual podemos buscar algo de calendarios y leerlo para que yo me acuerdo bien cómo funcionan, porque siempre se me olvida. Y ustedes, si no lo han visto en clases, pues tengan una idea. Pero bueno, el punto es que nos está diciendo que fue en el año 12 casa, o sea, son 4 símbolos, es verdad, conejo, casa, pedernal, y ¿cuál otro dijiste, Pablo? Pedernal. Es conejo, casa, pedernal y... Ay, se me olvidó el otro. ¿Cuál me falta? Mazat, ¿no? ¿Será Mazat? No, Mazat no. Es día, ¿no? Mazat solo es día. Ajá. Bueno. No era la Caña. Y caña, Acat. Es verdad, tienen razón. Entonces, bueno, este es en un año 12 casa, peu. El verbo peu, del verbo pegua, es la forma pasada del verbo pegua, empezar. Y entonces, impeu. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, y entre el paréntesis además. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Ya vino la cumbia acá al edificio, entonces creo que tienen... ¿Sí les llega el acordeón que está tocando acá abajo? No, no se escucha. No se escucha. Qué mal, porque está tocando bien. Pero bueno, creo que eso lo hace Zoom, que bloquea los sonidos. Pero bueno, entonces, esto empezó en el año 12 años. Digo 12 casas, perdón, sí. Entonces podríamos encontrar Matlacti, Omome, conejo, no me acuerdo cómo se dice conejo. Bueno, Tochi. Y entonces así infieres que es un año, o sea que sería el año 12 conejo o algo así. Bueno, por una parte, por eso, porque justo como dice Pablo, los nombres de los años solo son 4 imágenes o 4 nombres de años. Y bueno, y además en este contexto, porque desde aquí nos lo está diciendo. ¿No? Que está hablando de años. Entonces fue en el año, aquí fue el artículo, pero es también por el contexto, o sea, digamos que son las dos, ¿no? Son los 2 elementos los que nos están diciendo que aquí se refiere a un año. Por ejemplo... Día. Oye, pero, bueno, no sé, yo estaba leyendo apenas algún anal, no recuerdo cuál. Pues las relaciones de Chimalpain, y ahí sí hablan de un año Mazatl. Entonces también la otra es que cambian luego de grupo en grupo, ¿no? Pero... De hecho, dicen por ahí que se cambia cada 52 años, bueno, cada temporada, los cargadores de años. Los cargadores. O sea, cada 4 cargadores. Se llaman cargadores. Pero digamos que en la conquista ya no se pudo cambiar esos cargadores. Por ejemplo, ya estaríamos en un año Cuetzpalin o algo así. Fue el año pasado. Pero es porque debió cambiar. Sí. Sí, ahorita creo que estamos en año casa, pero bueno. No, y fíjense, bueno, aquí tengo nada más como ya dato cultural final de esta parte. Aquí tengo el de Chimalpain, la primera, las relaciones, y justo dice, va Cali, luego pasa a un año Acat, luego a un año Tecpat, que es pedernal, y luego a Cali, ¿no? Y entonces, luego a Tochtli. Entonces va Cali, Tochtli, Acat, Tecpat. Cali, Tochtli, Acat, Tecpat. Esos son los años en esta que son de Chimalpain, que él es mexica, ¿no? Él era del centro de México. Entonces, a lo mejor en otros, en los anales de Cuautitlán, si no mal recuerdo, hablan de años Mazatl. Luego pueden cambiar también, insisto, no son los mismos sistemas calendáricos en realidad
entre una comunidad y otra. Y bueno, eso es lo que luego, ya en términos de historia, es problemático, porque como no empatan, luego los cálculos de las fechas no siempre quedan bien, ¿no? Eso es, porque están basados en el calendario mexica específicamente. Entonces, bueno, eso es una cosa que no vamos a ver nosotros acá, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero bueno. Entonces, en el año 12 casa, fue en el año 12 casa cuando empezó, Aujini Cuacnesilla. Y entonces, más bien aquí, perdón, es otra oración, ¿no? Entonces, está estableciendo, de nuevo, una relación de qué tipo. Digo, la tienen acá, ¿no? ¿Temporal? Temporal. Y entonces esto justo lo traducimos como, y cuando Nesilla, aquí faltó la larga. ¿No era aparecía? Y cuando aparecía. Y aquí es donde vienen las construcciones justo que vimos la última vez, ¿no? Tlacahuacaya. Tlacahuacaya, sí. En realidad estaba con este. Eso es que todo el mundo llore. Pero el verbo ya significa todo el mundo llora. Entonces, esta todavía no tiene un valor pasivo, ¿no? Entonces, cuando aparecía, ¿qué pasaba? ¿Todo el mundo lloraba? Todo el mundo lloraba. Y aquí sí ya empiezan las pasivas. Huiteco. Es golpear. Y otra vez vean cómo uno de los elementos que tienen relación con el verbo golpear aparece dentro de la palabra verbal. En este caso es la palabra tentli, que significa labio. Entonces, independientemente de la pasiva, lo que sabemos es que la acción pasa ¿en dónde? En los labios o en la boca. En los labios. Y además tenemos la presencia de este elemento que es un reflexivo inespecífico. Entonces la acción está pasando sobre alguien que no nos están diciendo quién es y que simplemente está existiendo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo traducíamos este tipo de cosas? Como la gente. Ajá, como la gente, como justo acá todo el mundo, incluso unas que eran como hay, ¿no? Existe la acción que es tal cosa. Entonces, bueno, en esta podemos tener el amplio rango de traducciones. La gente se... ¿En qué tiempo viene el verbo? ¿En español? Sería como pretérito. Exacto, Llevaba. Exacto, llevaba, sería en copretérito, se golpeaba los labios. Y en realidad es la imagen de como la gente llevándose las manos a los labios y asustándose, ¿no? Eso, la idea de las manos no está puesta en el verbo, sí, de las manos no está, está la de los labios. Entonces es como, no sé, hay un meme o, bueno, no. ¿Se acuerdan de esa película de Mi Pobre Angelito, cómo está en la portada de la película que está asustado con las manos en la boca? O ya fue un Sí. referente Sí. demasiado de mi generación. No, sí, sí. Ah, pues Pero justo, realmente no se los lleva a la boca, ¿o sí? Los tiene como a un lado de la boca. Le pero están mordiendo las uñas, más bien, ¿no? de ese detalle No. no me acuerdo. Yo la imagen que Está tengo es, entendido y tiene sus manos en las mejillas, pero pues bueno, más o pero muy menos es la cerca de idea. los labios, ¿no? Es un efecto Los Mandela. tiene como alrededor justamente de donde acaban los labios, pero pues justamente sobre las mejillas. Bueno, esa expresión más o menos es esta, ¿no? O sea, como golpearse los labios con sorpresa, quizás sí era más hacia los labios el golpe que hacían ellos, o sea, mucho más cercano, pero más o menos es esa expresión, ¿no? O sea, digo, para que vean cómo reaccionaba la gente ante la presencia del Tetzahuitl, ¿no? O sea, esa es la expresión de miedo que había. Entonces, la gente se golpeaba los labios, y entonces aquí habíamos dicho, la gente, todo mundo, o incluso, bueno, todo el mundo se golpeaba los labios, o incluso algo así como había golpeteo de labios, ¿no? Recuerden que tenemos
todo este amplio panorama de traducciones para construcciones como esta. Bueno, y ya nos faltan dos verbos. Ne y saguiloya. Isaguía es asustarse. Y luego también está en pasiva. Y además nos está diciendo que como buen verbo que indica un cambio de emoción, es reflexivo, ¿no? Y como aquí no hay sujeto, simplemente aparece ne. Entonces, neisahuiloya, ¿cómo lo podríamos traducir? Algo así como se asustaban. Se asustaban, que también es una posible traducción, se asustaban, pero en plural, ¿no? Ahí debe ser muy claro que en español lo vamos a construir en plural. Se asustaban. ¿Alguna otra? ¿Había susto? Había susto. A mí la verdad, les voy a confesar, me gustan más estas, pero no estoy muy seguro de por qué, pero estas traducciones me parecen muy, muy, muy bonitas, ¿no? Había susto. ¿Alguna otra? Bueno, todo el Creo que mundo también, asustado, ¿no? ¿Perdón? justo eso, iba a decir, todo el mundo se asustaba o horrorizaba, porque también habías puesto que era asustarse, horrorizarse. Sí, que digamos que son dos verbos que en español más o menos significan lo mismo, ¿no? Ahí ya es decisión también de ustedes si prefieren asustar o horrorizar, ¿no? Pero cualquiera de los dos es una traducción posible de Isaguía. Y entonces o se asustaban, o había susto, o todo el mundo se asustaba, o horrorizaba, o la gente se asustaba, ¿no? Recuerden que también teníamos esa traducción. Y finalmente, tletamachoya. Entonces, este es un verbo rarísimo, temacho, que es experimentar desgracias. ¿No? Es temachoa, ¿no? Y entonces, ya, eso lo podemos traducir completo como experimentar desgracias en imperfecto. Y entonces, ¿cómo sería? Había desgracia, puede ser una. Había desgracias. ¿Alguna otra traducción? Experimentaban desgracias. Se experimentaban desgracias. O incluso ya siendo un poco menos literal, algo así como la gente experimentaba desgracias, ¿no? Y entonces otra vez aquí tenemos un amplio rango, digamos, de traducción de un verbo en náhuatl, ¿no? ¿Cuál es la mejor traducción? Pues en realidad ustedes tendrán que decidir cuál de todas estas opciones les gustan más ya en el español para pues terminar de traducir ya esta parte del primer Tetzahuitl. Entonces, no sé si haya dudas específicas con alguna parte de la sintaxis de este texto. No. Creo que ya no sé si se trabó o ya no lo vimos, pero que había dos puntos. Había dos Bueno, uno seguido del otro. en el amanecer. In. Decíamos, a ver, déjalo encuentro. Estaba por acá. Eso. Ahí estaba, Aquí. al principio de la página. Sí es este, ¿no? Inesilla tlathuiliaya y pantlathuilla. ¿Sí es esa parte? No, me refería a los que estaban juntos. Pero Creo que es donde empieza la página. No estoy segura. es que como ya se fue bajando por las glosas, bueno, por la traducción. No sé. Pero, ¿cuál era la oración en náhuatl? Ya está. Es las dos que empiezan en cuando. Creo que nos dijiste que nos ibas a decir algo, pero Esta es de In Yuj Itoya Ompat Tlapcopa In Guamoquetzaya. Sí es esa, ¿no? Que habíamos dejado este in al sí, final y que entonces lo que sí. habíamos, digamos, como más bien que yo había
descubierto ya ahora que lo estábamos haciendo es que en realidad esta es una oración distinta, ¿no? Y entonces tendríamos que bajar esto. Bueno, yo no sé por dónde salió aquí está. Y entonces, en realidad, estas dos, cuando tal y cuando tal, están relacionadas con todo el sentido de acá arriba, ¿no? Entonces, todo este well, inepantlen el wicat, o sea, puede, o la traducción que quieran darle al well, pero lo que sea es que estaba en el centro del cielo, llegaba hasta la mitad del cielo, llegaba hasta el centro del cielo estando de pie, otra vez llegaba hasta el centro del cielo estando de pie, cuando aparecía en el este, cuando estaba de pie, ¿no? Y entonces ya así salió la medianoche, es un periodo distinto, digamos, es una oración aparte de eso. Entonces aquí empieza, así salió la medianoche, así salió la medianoche y en realidad llega hasta ahí. Y entonces, cuando aparecía, cuando comenzaba a amanecer, encima de él amanecía. De esta forma era que él destruía el sol, cuando venía saliendo hacia quienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces justo esto, lo que como que no salía cuando lo estábamos glosando, bueno, y cuando lo estábamos traduciendo ahorita, era que en realidad le pertenece a las oraciones de acá, no a lo que va después. Lo cual es raro, no es la estrategia más común en la sintaxis del náhuatl, pero sí pasa, ¿no? Entonces tampoco es tan sorprendente. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? No. ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, pues ya justo nos llevó las 2 horas el Tetzahuitl. La pregunta sería, en realidad, sintácticamente el resto se parece mucho a este. Hay algunos que son mucho más sencillos, hay algunos que son mucho más, un poquito más complejos en términos de sintaxis, no mucho más. Entonces la pregunta es si estarían ustedes dispuestos a, con el segundo Tetzahuitl, empezar ustedes completamente solos, empezar a glosarlo e intentar traducirlo. O si prefieren poco a poco ir viendo en grupo, empezar a hacer la traducción como hicimos con este, y entonces pues dedicarle un día de repente a traducir, nada más traducir el Tetzahuitl. Digo, a mí me gustaría más lo primero, pero también no sé ustedes cómo se sientan para intentarlo. ¿Cuál era la pregunta, perdón? La pregunta es si prefieren que hagamos estos ejercicios desde un principio en equipo o si se sienten con la capacidad del náhuatl suficiente como para empezar solos e irlos revisando en equipo después, digamos en colectivo. Yo preferiría hacerlo en equipo. Desde el principio. Equipo. En equipo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer eso. Le dedicaremos algún pedazo de la clase que viene a ser el segundo, vamos a ver el tema y así nos vamos a ir hasta que acabemos los 8, ¿no? Recuerden que la idea del semestre también es ya empezar a traducir textos, no solo oraciones de gramática, sino textos, ¿no? Entonces, también para que empiecen a ver los recursos justo plásticos y retóricos que hay en la lengua, ¿no? Entonces, la siguiente continuamos con el segundo. Ahorita les subo el texto de esta Berenice para que vean cómo traduce ella y también para que lean cómo ella concibe el Tetzahuitl, no en términos lingüísticos, digamos, sino más bien en términos antropológicos, históricos, no sé, ¿no? Culturales en general, no sabría cómo clasificarlo. Y entonces, bueno, pues nos vemos el martes y la tarea es hacer una versión ya en español de esto, ¿no? No es necesario que presenten las glosas y todo esto, porque eso ya lo tenemos todos, ¿no? Nada más presenten la específica versión suya de la traducción del primer Tetzahuitl. ¿Sí queda claro? Sí. Gracias. Pues nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana.